Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Se han preguntado respecto a los decálogos de los cuentistas cuáles serían estas reglas o estas sugerencias o estos mandamientos, conforme se quiera ver, que deben tenerse para generar cuentos excelentes? Bueno, en el programa de hoy vamos a tratar un poco de ese tema, recordándoles como siempre que yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes dentro del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín, así como miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio de temas y problemas literarios. En esta ocasión vamos a tener a este gran escritor y cuentista, Horacio Quiroga. Ya habíamos tenido una de sus obras, vamos a tener otra percepción suya en esta ocasión con el Decálogo del Perfecto Cuentista. Es un texto que se puede conseguir fácilmente por internet, entonces lo pueden descargar, lo pueden observar. La idea es compartir un poco, no agotar el tema, porque de hecho esto es materia para una conferencia, para un debate, digamos, hay más personas, mucho más extenso. Vamos sencillamente a ver algunos puntos de referencia. Dicho esto, comencemos. Eh, el primer mandamiento de este decálogo: cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. Repito, cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. En este punto, Quiroga evidentemente insta y evidentemente reconoce la influencia literaria que existe. Este es un tema importante porque cuando él dice como en Dios mismo, evidentemente lleva a unos extremos de la veneración, ¿no? Entonces, sin entrar en honduras teológicas ni nada más, teniendo en cuenta que este es un texto literario y que de hecho Quiroga usa a Dios para señalar esa distancia, ¿no?, que hay entre el maestro y el escritor en este caso, y la creencia, ¿no?, que debería tener. Es un punto donde estamos en desacuerdo. ¿Por qué? Porque definitivamente la veneración por un escritor en particular, por muy bueno que sea, fosiliza, estanca, esteriliza, de alguna forma coarta el desarrollo propio del escritor. Les doy un ejemplo. Digamos que usted tiene dentro de sus escritores de cabecera a Joyce, tiene a Zapata Oliveira, eh, tiene, por ejemplo, a Bioy Casares, tiene a un escritor de estos en ese nivel, pero por experiencias de vida, por influencias literarias, por otras lecturas, por otras reflexiones que usted hace, inclusive por otros estilos que usted va adaptando, tiene que apartarse. Entonces, evidentemente, cuando hay una ruptura en esa veneración, no se puede continuar con esa misma línea, sino que deben explorarse otros cauces. Entonces, fosilizar de alguna forma, mantenerse en una relación de dependencia artística creativa, teniendo, pues, venerando a un maestro, puede llegar a ser contraproducente. Segundo, cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. Este segundo punto estamos bastante de acuerdo. Habla de la distancia al objetivo, ¿no? Realmente la maestría, ¿cierto?, no debe verse como algo de fácil consecución, sino que tiene que implicar un esfuerzo, y siempre la distancia al objeto nos lleva como seres humanos a perfeccionar las técnicas y a optimizar nuestras acciones para llegar a ese punto, de ese punto A a ese punto B. Entonces, reconocer que ese ascenso permanente implica un esfuerzo permanente también le permite al escritor eh, realmente desarrollar una madurez frente a eso, y como Quiroga dice acertadamente a nuestro entender, se consigue cuando ya se logra hacer, o sea, más que creerlo el escritor,
cuando ya él logra hacerlo, entonces por eso es que dice que sin saberlo la persona llegará a esa cima, ¿no? De su propio arte. Tercero, resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. En este punto lo podemos dividir quizá en dos partes. El tema de la imitación es un tema que hemos tocado aquí. La imitación puede ser sana, ¿cierto? Esa relación no de copia de modelo al objeto, sino de padre a hijo, puede ser una relación sana. Eh, Muchas veces, de manera consciente o inconsciente, imitamos a otros escritores. Y la segunda parte tiene que ver, cuando él habla de la personalidad, está hablando de la impronta propia del escritor, de su huella dactilar en lo creativo. Eso también requiere un camino. Pero al mismo tiempo, tener ese binomio allí de resistir a la imitación, pero ceder si es demasiado intensa el deseo, pues, de imitar, bajo los parámetros que hemos mencionado. Cuarto, ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. Más allá de la primera consideración que podría tenerse, ¿no? De creer que es una comparación fácil entre una relación de pareja y el arte, realmente es mucho más difícil porque lo que muestra es el ardor, ese deseo, esa motivación, como se diría en términos más contemporáneos, se requiere, ¿cierto? Más allá de creer que se va a lograr el objetivo, el triunfo, la fama, las ventas como escritor, realmente la motivación es lo que genera ese amor por el arte y es lo que permite seguir, porque no siempre se van a dar esos triunfos por circunstancias propias del escritor o ajenas a este, no siempre se van a lograr dar. Quinto, no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la misma importancia de las tres últimas. Es importante y es fundamental que el escritor tenga en cuenta que si bien la espontaneidad de sus facultades creativas es útil y puede llegarle a conducir una historia, también es necesario tener un esquema. Cuando Quiroga puntualiza en el tema del cuento, que evidentemente es un género que requiere una mayor concreción, realmente no se puede iniciar y desarrollar un buen cuento. Por eso él habla de las tres primeras líneas y las tres últimas líneas, sin que haya esa coherencia. Y esa coherencia entre el principio y el final no se puede lograr si se comienza a escribir, en este caso un cuento, ¿no? Para seguir con el ejemplo de Quiroga, pero no se tiene claro cómo va a terminar ese cuento. Hay otros escritores que tienen otra convicción, que dicen que, bueno, que el cuento se va desarrollando de forma orgánica, como un ser vivo e independiente, y él mismo se da su final. Pero otros tenemos una visión más acorde a una estructura que, sin quitarle, sin ser un corsé de la creatividad, sí la direcciona. Sexto, si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. Esta es una consideración tanto formal como material. Es decir, la palabra en la medida justa, vamos a ver inmediatamente uno que es todavía más preciso en ese aspecto. Pero aquí está hablando también desde el fondo, es decir, más allá de cierta belleza, ¿no? Que se reflejaría entre la armonía entre lo asonante y lo consonante, debemos tener en cuenta que evitemos circunloquios cuando queremos decir algo, buscar la expresión más precisa desde el fondo, porque eso enriquece la lectura. Eso no fatiga al lector. Séptimo,
No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. Acá, de una forma que tiene que ver ya con la estructura lingüística, nos está hablando, por ejemplo, hay personas y escritores que dicen que por lo menos por regla general un sustantivo no debe cargarse con más de 3 adjetivos, otros tienen otras reglas, pero esta me parece muy importante, intemporal, siempre eh, útil en la medida en que realmente él se preocupa por el sustantivo primero, es decir, y después, evidentemente, por los adjetivos y las categorizaciones que se les dan. O sea, el trabajo estaría en hallar el primer sustantivo preciso y después pensar en los adjetivos, porque al adjetivo se le ha dado una carga de belleza en muchos aspectos y muchas veces se preocupa más uno como escritor por el ornato y no por la sustancia. Octavo, toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. Acá volvemos a la idea de el camino trazado, volvemos a la idea de cómo el personaje va atravesando, guiado por el escritor, hasta el final, sin distracciones que no aportan a la historia. Eso se habla tanto de viendo tú lo que ellos no pueden o no les interesa ver. Quiroga reconoce la existencia de ese microcosmos en el que viven los personajes, que de alguna forma es autónomo eh, a las circunstancias exteriores que no tienen que ver con ese mundo en sí, si bien está supeditado a la voluntad del escritor. Parece una contradicción, pero no lo es. Es decir, existe un microcosmos, existe un mundo hecho a la medida del escritor. Ese mundo es autónomo dentro de su propia ratio, dentro de su propio espectro, dentro de su propio universo, es autónomo ese mundo, pero de todas formas obedece el camino que le traza el escritor. Noveno, no escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Curiosamente, este noveno aspecto, esta novena temática del decálogo, yo pensaría que se aplica mucho más a la poesía. Evidentemente también al cuento. Los cuentos también tienen una, como toda la literatura, una fuerte carga emotiva del sujeto que la elabora, pero de todas maneras, el dejarla morir y evocar luego es reposar, es madurar esa emoción. No se puede escribir únicamente desde una emoción, indignación, miedo, esperanza, sino que hay que dejarla madurar primero para que pueda ser material reposado para la historia. Décimo, no pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los cuales pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento. Nos parece muy preciso y esta, esta indicación, este consejo que nos da Quiroga, separar la expresión externa, las consideraciones externas, no porque no sean importantes, sino que en el momento de la creación debe ser genuino y no se puede ser genuino cuando se está condicionado al que dirán. ¿Cierto? ¿Qué le parecerá a este amigo o qué le parecerá a este compañero de taller de literatura? ¿Qué le parecerá a estos lectores previos que tengo? Vuelve a la idea otra vez del que compartimos, o esta es mi interpretación, compartimos del mundo autónomo de los personajes, ¿cierto? Sujetos a la voluntad del escritor, y que esto es lo que de alguna forma vivifica el cuento. Bueno, esperamos como siempre, porque es muy importante, no solamente porque el algoritmo lo comparta, sino
también por esa retroalimentación tan necesaria. Por eso esperamos que ustedes se suscriban, compartan el contenido. Lo más importante, comenten qué impresiones les deja este decálogo. Aquí hemos tenido ya otros decálogos, vamos a traer otros, pero qué contraste les deja este decálogo, en especial del de Quiroga, con qué están de acuerdo, con qué no están de acuerdo. Y no siendo más por el momento, agradeciendo su permanencia, nos veremos entonces en un siguiente episodio.